30 de octubre de 1938. Estación de radio de la CBS en Nueva York, 9 p.m. La Columbia Broadcasting System y sus emisoras asociadas presentan a Orson Welles y el Teatro Mercurio del Aire en La Guerra de los Mundos de H. G. Wells. Así comenzó el programa de radio que pasó a la historia por ser uno de los que más pánico sembró en Estados Unidos, y que si lo trasladamos a nuestra época, podríamos decir que se parecen mucho a la avalancha de fake news o noticias falsas que han caído sobre nuestra sociedad. Bienvenidos a Interesante Historia. Yo soy Jacqueline Isa y hoy quiero contarles cómo una transmisión radial de 1938 causó tal histeria colectiva que aproximadamente 2 millones de personas se asustaron de tal manera que solo querían escapar de la invasión extraterrestre. Pero comencemos por el principio. La Guerra de los Mundos no fue una creación de Orson Welles, sino que es una novela de ciencia ficción que escribió otro Welles, Herbert George, más conocido por sus iniciales H.G. Este autor publicó su novela por primera vez en 1898, y en esta describe una invasión marciana a la Tierra. Es la primera descripción conocida de una invasión alienígena a nuestro planeta, y relata cómo los humanos no esperaban que los marcianos lo atacaran. Está narrada en primera persona, que básicamente cuenta la historia como una anécdota. En la novela, unos meteoros que luego descubre son unos cilindros que traen marcianos se estrellan contra la campiña inglesa. Estos se abren revelando a sus pasajeros, que al salir no se mueven muy bien hasta que construyen unos trípodes como tanques, con los que caminan en el campo mientras destruyen todo con sus rayos de fuego. Esta no fue la primera novela de H. G. Wells, por si el nombre les suena. Este autor había escrito La máquina del tiempo en 1895, La isla del Dr. Moreau en 1896 y El hombre invisible en 1987. Pero no fue esta Guerra de los Mundos la que causó el pánico colectivo la noche previa al Halloween de 1938. Orson Welles fue un actor, director, guionista, productor y locutor de radio estadounidense que nació en Wisconsin el 6 de mayo de 1915. Ha sido considerado como uno de los actores más versátiles del siglo XX en el teatro, cine y radio. Desde que nació, Welles recibió una educación poco convencional de parte de sus eclécticos y adinerados padres, quienes lo trataron como el prodigio de la familia y dirigieron su precoz talento hacia varias formas de arte. Al principio, el pequeño Orson se dedicó a la pintura. Cuando tuvo 16 años, Welles comenzó a trabajar en el teatro de Dublín, Irlanda, pero luego se trasladó a Nueva York, donde debutó al año siguiente en Broadway en una representación de Romeo y Julieta. Tiempo después fundó una compañía de teatro, con la que obtuvo gran éxito a los 23 gracias a la obra radiofónica La Guerra de los Mundos, que fue un episodio de radio de la serie dramática El Teatro Mercurio en el Aire. Cuando comenzó la transmisión del programa de radio, se explicó en la introducción que se trataba de una dramatización de la obra de H. G. Wells, pero no se mencionó nuevamente hasta el minuto 40, más o menos. En la emisión radial de La Guerra de los Mundos, Orson Welles interpretaba al profesor Pearson, el científico que explicaba lo ocurrido, mientras que también participaba un actor como el periodista Carl Phillips. Los hechos se relataron de forma tan real que lo que era un programa de variedades con música en directo se interrumpía con noticias falsas, con reporteros ficticios como Carl Phillips, quien iba narrando la caída de meteoritos que eran en realidad naves extraterrestres que venían de Marte. Los ocupantes, es decir, los marcianos, usaban esas naves como armas que derrotarían a las fuerzas estadounidenses con rayos de calor y gases venenosos. Los marcianos eran descritos como seres de forma y aspecto extraño, ojos grandes, con boca en forma de V, que babeaban y cuyos tentáculos no paraban de moverse y que respiraban con dificultad. El programa de radio duró casi 59 minutos.
Los primeros 40 correspondieron al falso noticiario que terminaba con el locutor muriendo en la azotea de la CBS debido a los gases lanzados por los invasores, mientras que el profesor Pearson terminaba la transmisión describiendo el aniquilamiento de los marcianos. This is Orson Welles, ladies and gentlemen. Out of character. Al finalizar, Welles despedía la transmisión recordando a las personas que todo había sido una broma por Halloween, antes de anunciar las nuevas 3 dramatizaciones que se transmitirían la siguiente semana. Hasta aquí, cualquier persona habría apagado la radio y se habría ido a dormir, pero esa noche, millones de personas que habían escuchado el programa creyeron que las noticias que se habían transmitido eran reales, y esto provocó pánico en las calles de Nueva York y Nueva Jersey, donde supuestamente estaban sucediendo los hechos. Las estaciones de policía y redacciones de noticias estaban inundadas con llamadas de oyentes aterrorizados y desesperados que intentaban protegerse o escapar de los ataques marcianos. Al día siguiente, mucha gente se manifestó en contra de esa transmisión y exigieron que se despidiera a Orson Welles, además de una explicación, de modo que Welles pidió perdón por la broma de Halloween, pero muchos lo consideraron como una burla. Según las investigaciones post-transmisión que hizo la Universidad de Princeton, más de 1,5 millones de personas creyeron en la invasión y más de 1 millón se asustaron o resultaron perturbados. Una publicación del 31 de octubre del New York Times relató que la transmisión alteró a muchas familias, interrumpió servicios religiosos, creó embotellamientos y mandó a muchas personas a los servicios de emergencia. En Newark, según el mismo periódico, al menos 20 familias dejaron sus casas, pañuelos y trapos en mano para tratar de escapar de lo que creían era un ataque con gases. Otros medios reportaron que varias familias se atrincheraron en sus casas o se refugiaron en grupos en parques cercanos. Inclusive en otras ciudades como Cleveland, la gente se llegó a preocupar de tal manera que llamaban preocupados a las estaciones de policía de Nueva York para saber qué era lo que pasaba por allá. Como les comenté previamente, solo se mencionó 2 veces que era una ficción, a los 40 y a los 55 minutos, pero para ese entonces ya era tarde. Quienes habían creído que la transmisión era real ya estaban en las calles esperando la invasión. Recién a las 8:48 de la noche, la agencia AP envió a sus abonados un mensaje que decía: los reportes de docenas de muertes en Nueva Jersey por un meteorito son el resultado de una dramatización radial. Pese al pánico masivo y de miles de personas enojadas, la verdad es que la transmisión dramatizada de la Guerra de los Mundos tuvo consecuencias más bien positivas para la emisora, que consiguió un patrocinador para ese espacio, y también Orson Welles se vio beneficiado, ya que en vez de que sufriera lo que hoy llamamos cancelación, reforzó su prestigio, el mismo que consolidaría 3 años después al dirigir la película Ciudadano Kane. En West Windsor, el pueblo donde queda Grover Mills, que fue el lugar más afectado según la transmisión, se erigió un monumento en 1998, en el que en una placa de bronce se ve a Welles, los extraterrestres y una familia asustada junto a una radio, que conmemora el 50 aniversario de la noche que los marcianos invadieron Nueva Jersey, supuestamente. La transmisión de Orson Welles solo exacerbó el pánico de la gente que pocos años atrás había sufrido la Segunda Guerra Mundial, pero afortunadamente no hubieron heridos ni muertos. Esto no pasó en Quito, Ecuador, cuando el 12 de febrero de 1949, Radio Quito decidió poner en marcha la teatralización de esa obra. Esta radio, junto al periódico El Comercio, decidieron que en los días previos a la transmisión se publicase varias noticias breves en las que se informaba del avistamiento de objetos voladores no identificados en el cielo de Quito. Después de eso, en la emisora se interrumpió un concierto en vivo para informar el avistamiento de un ovni que sobrevolaba las Islas Galápagos. Radio Quito, la voz de la capital. Interrumpimos el programa de música nocturna para entregarles un cable urgente de noticias.
Según un informe de nuestros reporteros, una inmensa bola de humo y fuego ha descendido sobre la ciudad de La Tacunga. Los ciudadanos, muy confundidos, han visto con asombro cómo al disiparse la nube dejaban ver unos grandes discos plateados Radio con Quito, brillantes la luces. voz de la Su capital. actitud es hostil. Un potente rayo procedente de estas extrañas naves está destruyendo la ciudad. Luego, un falso boletín informativo salió al aire. En este se informaba que en el barrio de Cotocollao de Quito, un platillo volador había aterrizado. A los 21 minutos de la transmisión, Radio Quito afirmó que la invasión era global y eso causó pánico colectivo en la población. La gente salió a las calles, algunos a confesar sus pecados, otros a visitar a sus familiares para despedirse, convencidos de una muerte inminente. Pero cuando se descubrió que como en 1938 todo había sido una ficción, una especie de broma macabra, la muchedumbre enfurecida acudió a la sede del comercio, donde también estaban los estudios de Radio Quito, con ganas de venganza. La masa de gente comenzó a lanzar piedras, ladrillos y antorchas que rápidamente incendiaron el edificio al propagarse las llamas con los aceites de la imprenta y el papel que estaba en la rotativa. Como la policía sabía que la transmisión había sido una broma, no hizo caso a las llamadas de auxilio que hicieron los trabajadores de la radio y el periódico. Algunos de ellos intentaron ponerse a salvo en la azotea del edificio colindante, pero 5 empleados no lo lograron y fallecieron en el incendio. Fuera del edificio se llegaron a reportar varios suicidios de personas que tomaron esa decisión presa del pánico. Después de este trágico evento, Radio Quito fue clausurada y no volvió a emitir su señal hasta varios años después. La transmisión de 1938 de la Guerra de los Mundos ha llegado a ser considerada como la semilla que germinó años después las actuales fake news. Los titulares en los periódicos de la mañana siguiente decían en su mayoría: falso boletín de guerra difunde el terror por todo el país, u obra radiofónica aterroriza a la nación. O también, oyentes de radio entran en pánico, confunden un drama bélico como una crónica real. Finalmente, la transmisión radiofónica de la Guerra de los Mundos ha quedado grabada para siempre en el imaginario social como el programa que marcó un antes y un después de los medios de comunicación, y que ha sido estudiado por todas las facultades de comunicación del mundo entero, y es sin duda el previo paso a lo que vivimos ahora con las fake news. Sin ir muy lejos, las fake news son el pan de cada día actualmente. Recordemos que en un pequeño pueblo de México se corrió la noticia de que unos supuestos secuestradores de menores habían sido detenidos en la comisaría de Acatlán, estado de Puebla. Esta noticia se propagó por WhatsApp y debido a la furia colectiva, más de un centenar de personas llegó a la comisaría, forzaron la entrada y sacaron a 2 hombres a quienes tiraron al suelo y golpearon, para después rociarles gasolina y quemarlos vivos. Ambos hombres, que eran tío y sobrino, habían sido detenidos por alteración del orden, pero que no había sido causado por ellos, sino al haber sido abordados por residentes locales. También podemos poner como ejemplo la fake news más famosa de la contienda electoral norteamericana de 2016, el Pizzagate. El hackeo del correo electrónico de John Podestá, el jefe de campaña de Hillary Clinton, hizo que algunos blogs de ultraderecha hablaran de ciertas claves que se veían en esos correos electrónicos, en referencia a una red de abuso infantil que se gestionaba desde el sótano de una pizzería de Washington. Estos grupos llegaron al lugar no de una manera amable y casi lo tumban. De más está decir que ese restaurante ni siquiera tenía sótano. En los últimos 2 años en los que hemos vivido con la pandemia del COVID-19, se han publicado millones de fake news que por lo general corren a través de aplicaciones de mensajería o Facebook, y aunque se esperaría que muchos entiendan que son noticias falsas, las personas las dan como verdaderas y es ahí cuando se convierten en un problema para la sociedad. La Guerra de los Mundos es una obra literaria clásica de la ciencia ficción en cuanto a las transmisiones radiales, además que ha sido adaptada a lo largo de los años muchas veces. Pero creo que para comprender el nivel de convencimiento que logró en la transmisión de Orson Welles, se debe escuchar esa versión.
por suerte para nosotros, está publicada en YouTube con subtítulos en español. Les voy a dejar el link en la cajita de descripción en caso quieran escucharlo. Pero seguramente La Guerra de los Mundos les suena más por la película que se estrenó en 2005 que protagonizó Tom Cruise. Esta fue una película particular ya que se grabó solo en 73 días en California, Connecticut, Nueva Jersey, Nueva York y Virginia. La película obtuvo 3 nominaciones a los premios Oscar por mejores efectos visuales, mezcla de sonido y mejor edición de sonido. Algo curioso de esta película es que uno puede visitar una parte del set. Si en algún momento están en Los Ángeles, pueden visitar el parque de diversiones Universal Hollywood Studios, donde hay una atracción que se llama el Backlot Studio Tour. En esta, uno va en un tipo de bus abierto y recorre los estudios Universal, donde en ese momento se graban series o películas. Una de las partes que se visita es donde se encuentra el avión estrellado sobre un barrio residencial que se ve en la película. Steven Spielberg, quien dirigió La Guerra de los Mundos, Tom Cruise y los demás involucrados estuvieron 3 días en el set entre el 5 y 7 de enero de 2005. Es posible y estoy casi segura de que si escuchan una ficción radial como La Guerra de los Mundos de Orson Welles, queden con curiosidad de conocer otros programas de este tipo. Lo digo porque es algo que me pasó a mí y por suerte descubrí un podcast que se llama El Gran Apagón. Se los recomiendo ya que al finalizarlo quedé con una sensación de ansiedad y hasta miedo por lo que podría pasar en caso sucediera lo que se relata en este podcast. Si lo quieren escuchar, está en Spotify y ha sido producido por Podium Podcast. Esto fue Interesante Historia, un podcast creado y producido por mí, Jacqueline Isa. Cada semana conoceremos algo nuevo de la historia y lo que la hace tan interesante. Para contenido adicional pueden visitar @interesantehistoria en Instagram y Facebook. Este podcast está disponible en YouTube, Spotify y donde sea que disfrutes tus programas favoritos. Recuerda suscribirte, darle like y activar la campanita para que YouTube recomiende este podcast a muchas personas. Interesante Historia regresa con más la próxima semana.